Hay palabras que se clavan en el alma como astillas de vidrio. ¿Y qué vas a hacer, vieja? Eso fue lo que me dijo mi yerno aquella tarde. Me lo dijo con una sonrisa torcida, los brazos cruzados, como si yo fuera un insecto insignificante que podía aplastar con el pie. Me lo dijo después de que yo lo confrontara por los moretones que vi en los brazos de mi hija. Yo no le respondí con palabras. Saqué mi celular, le tomé una fotografía y se la envié a un número. Media hora después, su vida cambió para siempre y la mía también. Me llamo Beatriz Moreno, tengo 52 años y durante casi 25 años trabajé como secretaria en la Fiscalía General del Estado de Puebla. Nunca fui alguien importante, nunca salí en los periódicos, pero conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas y guardé muchos contactos que nunca pensé que tendría que usar. Hasta aquella tarde de octubre, cuando mi hija Sofía llegó a mi casa con lágrimas secas en las mejillas y mangas largas en pleno calor. Cuando le pedí que me mostrara los brazos y vi esas marcas oscuras, moradas, amarillentas, supe que el mundo se había partido en dos. Hay momentos en la vida de una madre en los que todo lo que fuiste, todo lo que creíste ser, desaparece. Y solo queda una verdad. Proteger a tu hija cueste lo que cueste. Esta es la historia de cómo lo hice y de cómo aprendí que la justicia a veces no viene de los tribunales, viene de una madre que ya no tiene nada que perder. Antes de contarles cómo todo se rompió, necesito que conozcan cómo era todo cuando aún estaba entero. Necesito que vean a mi hija Sofía como yo la veía, con sus ojos color miel, su risa que llenaba toda la casa y esa manía que tenía desde niña de ponerse a bailar descalza en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Sofía nació un martes de abril bajo una lluvia suave que olía a tierra mojada y jacarandas. Desde ese día, mi vida tuvo un centro, un norte, una razón para levantarme cada mañana, aunque tuviera que tomar 2 camiones para llegar a la fiscalía, aunque mis zapatos ya tuvieran agujeros en las suelas. Yo era secretaria, como les dije, pero no era una secretaria cualquiera. Durante 25 años vi pasar expedientes, fiscales, abogados, policías ministeriales. Vi casos que no puedo contar, nombres que no puedo pronunciar. Aprendí que en este país a veces la justicia no llega por la puerta principal, llega por la ventana o por una llamada a medianoche o por alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Pero en aquel entonces eso no me importaba. Yo solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y ver a Sofía hacer la tarea en la mesa del comedor. Ella era buena estudiante, responsable, soñaba con estudiar ilustración editorial. Quería hacer portadas de revistas culturales, decía. Quería que sus ilustraciones contaran historias antes de que alguien abriera la primera página. Y lo logró. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una agencia pequeña pero digna. Ganaba lo suficiente para ayudarme con los gastos. Los domingos íbamos juntas al mercado El Carmen, comprábamos nopales, jitomates, chiles poblanos. Yo le enseñé a hacer mole de olla como lo hacía mi abuela, con hueso tuétano, garbanzos y ese toque de cilantro fresco al final. Ella decía que nadie cocinaba como yo. Esos eran mis días felices. Esos eran los días en los que todavía creía que el amor era suficiente para proteger a alguien. Él llegó un sábado de febrero. Se llamaba Fernando Castillo, arquitecto, 35 años, pelo engominado, sonrisa perfecta, camisa planchada. Sofía me lo presentó en un café cerca del Zócalo. Dijo que llevaban saliendo 6 meses, que era diferente, que la trataba bien. Yo lo observé con cuidado, como todas las madres, ¿verdad? Buscas señales, buscas grietas, buscas algo que te diga, este hombre no es para tu hija. Pero no vi nada. Fernando era educado, pagó la cuenta sin presumir, le abrió la puerta a Sofía, habló de su familia con respeto. Dijo que su padre era maestro jubilado y su madre, ama de casa. Que él era el mayor de 3 hermanos. Que trabajaba en una firma de arquitectura importante supervisando proyectos en la zona metropolitana. Todo sonaba bien, todo sonaba seguro. Sofía estaba radiante. La vi reír de una forma que no había visto en años.
La vi mirarlo con esos ojos brillantes, llenos de ilusión, y pensé, tal vez es él. Tal vez esta es la persona con la que mi hija construirá su vida. ¿Cómo iba a saber que estaba viendo el principio de una pesadilla? Se casaron 8 meses después. Boda sencilla en el jardín de un salón pequeño en San Pedro Cholula. Sofía llevaba un vestido de encaje blanco con mangas largas y escote discreto. Yo le presté los aretes de perlas que fueron de mi madre. Ella lloró al ponérselos. Mamá, estoy tan feliz, me susurró mientras la ayudaba con el velo. Yo le creí, porque una madre siempre quiere creerle a su hija cuando dice que es feliz. Fernando fue atento durante la fiesta, bailó conmigo, me llamó suegra con cariño. Brindamos con mezcal y agua de horchata. Su familia era numerosa, ruidosa, alegre. Yo me sentí bienvenida. Me sentí parte de algo. Los primeros meses fueron buenos. Sofía y Fernando rentaron un departamento en Cholula. Yo iba a visitarlos los domingos. Llevaba semitas poblanas, pan de yema, chocolate caliente poblano en un termo. Comíamos juntos. Fernando me contaba de sus proyectos. Sofía me mostraba sus nuevas ilustraciones en la computadora. Todo parecía normal. Todo parecía estar en su lugar. Pero hay cosas que una madre empieza a notar aunque no quiera. Pequeñas cosas, como la forma en que Fernando interrumpía a Sofía cuando ella hablaba, como cambiaba de canal sin preguntarle si estaba viendo algo, como hacía comentarios sobre su ropa. ¿Vas a salir así? Ese vestido te queda muy ajustado, ¿no te parece que deberías cubrirte más? Al principio pensé que era protección, celos sanos, esas cosas que pasan en las parejas jóvenes. Pero luego Sofía empezó a cambiar. Dejó de usar vestidos, empezó a ponerse blusas de manga larga, incluso en pleno calor de mayo. Dejó de pintarse los labios. Dejó de reír tan seguido. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, ella desviaba la mirada y decía, sí, mamá, todo está perfecto. Es solo que el trabajo está pesado. Pero yo la conocía. Yo conocía cada gesto de mi hija, cada silencio, cada mentira piadosa. Y sabía que algo estaba mal. Un domingo llegó a mi casa con lentes oscuros. En octubre, cuando el cielo estaba nublado. Se me metió una basurita en el ojo, dijo sin mirarme. Yo no dije nada, pero sentí un nudo en el estómago. Preparé chocolate caliente, saqué el pan de yema que había comprado en la panadería de la esquina. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Esa mesa de madera vieja, rayada, llena de recuerdos. La misma mesa donde Sofía hizo su tarea de primaria, donde lloramos juntas cuando murió su abuela, donde celebramos su graduación con pastel de 3 leches. Sofía, le dije tomando su mano. Mírame. Ella apretó los labios, se quitó los lentes y vi el moretón. Un moretón amarillento alrededor del ojo izquierdo, casi sanado, pero todavía visible. Me caí, dijo rápidamente. En el baño. Resbalé con el tapete. Yo no le creí, pero tampoco insistí, porque a veces cuando una madre presiona demasiado, la hija se aleja. Y yo no podía perderla. No todavía. A veces confiamos demasiado en quien no debemos, ¿verdad? Tú también has sentido esa angustia de ver a alguien que amas cambiar frente a tus ojos y no saber cómo ayudar. Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber que no estoy sola en esto. Porque lo que vino después fue peor de lo que jamás imaginé. Y yo tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. Las fracturas nunca llegan de golpe, llegan despacio, como una grieta en una pared que nadie nota, hasta que un día, sin aviso, toda la casa se viene abajo. Así fue con Sofía, así fue con mi hija. Después de aquel domingo del moretón en el ojo, pasaron 3 meses sin que la viera. 4 semanas largas, pesadas, llenas de noches sin dormir. Yo le llamaba por teléfono. Ella contestaba con prisa. Estoy ocupada, mamá. Te llamo luego.
pero nunca me llamaba. Le mandaba mensajes. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Quieres que te lleve mole poblano? Ella respondía con una carita feliz, un gracias, ma, otro día. Pero yo sabía que algo andaba mal. Lo sabía en los huesos, en esa parte del cuerpo que las madres tenemos conectada directamente al corazón de nuestros hijos. Ese lugar donde no caben mentiras. Fue un martes de enero cuando volví a verla. Yo había salido temprano de la fiscalía. Tenía cita con el dentista a las 4 de la tarde, pero la cancelé. Algo me decía que tenía que ir a buscarla. Algo en mi pecho me jalaba hacia Cholula, hacia ese departamento donde mi hija vivía con un hombre que cada vez me parecía más extraño. Toqué el timbre una vez, 2 veces, nadie abrió. Toqué de nuevo, insistí. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió apenas una rendija y ahí estaba Sofía, con el cabello recogido en una cola despeinada, una sudadera gris 3 tallas más grande y los ojos hinchados. Mamá, dijo sin abrir del todo. No es buen momento. ¿Puedo pasar? Le pregunté tratando de sonar casual. Es que Fernando está por llegar y... Solo 10 minutos, mi amor, por favor. Ella dudó. Miró hacia atrás como si alguien pudiera estar escuchando. Finalmente abrió la puerta. Entré y lo que vi me partió el alma. El departamento estaba oscuro, las cortinas cerradas, aunque afuera todavía había luz del día. La sala, que antes estaba decorada con las ilustraciones que Sofía había diseñado, ahora estaba vacía, las paredes blancas desnudas, el sofá desordenado, con una cobija arrugada, la mesa del comedor llena de platos sucios. Sofía, ¿qué pasó aquí? Le pregunté mirando alrededor. Nada, mamá, es solo que no he tenido tiempo de limpiar. ¿Y tus ilustraciones? ¿Dónde están tus diseños? Ella se cruzó de brazos. Fernando dijo que se veían muy recargadas, que es mejor tener las paredes limpias, más minimalista. Minimalista. Esa palabra me sonó hueca, falsa. Me acerqué a ella. La luz que entraba por una rendija de la cortina le iluminó el rostro y entonces lo vi. Un rasguño en el cuello, reciente, rojo. Sofía, dije con la voz temblando. ¿Qué es eso? Ella se llevó la mano al cuello cubriéndolo inmediatamente. Me rasguñé con una rama. Ayer fui al parque y... No me mientas. Mamá, por favor. Sofía Moreno. Soy tu madre. No me mientas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando era niña y trataba de no llorar. Yo la tomé de los brazos con cuidado, con todo el amor que tenía. Muéstramelos, le dije. ¿Qué? Tus brazos. Muéstramelos. Mamá, no, por favor. Ella cerró los ojos, respiró hondo y lentamente, muy lentamente, se subió las mangas de la sudadera. Y ahí estaban. Moretones. Varios. En diferentes tonos. Unos morados, recientes. Otros amarillentos, ya sanando. Marcas de dedos, de apretones, de alguien que la había sostenido con fuerza, con violencia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sofía, mi niña, ¿quién te hizo esto? Ella se soltó de mí, se bajó las mangas rápidamente, se dio la vuelta. Nadie, mamá. Yo me golpeo fácil. Siempre he sido así. No me digas eso. No me digas eso porque sé que no es verdad. Mamá, por favor, vete. Si Fernando llega y te ve aquí, se va a enojar. ¿Y qué si se enoja? Soy tu madre. Tengo derecho a visitarte. No es tan simple. ¿Por qué no? ¿Qué te ha hecho ese hombre? Ella se volteó. Me miró con esos ojos color miel que ahora parecían vacíos, perdidos. Nada, mamá. No me ha hecho nada.
Es solo que es complicado. Estamos pasando por una etapa difícil. Todos los matrimonios pasan por esto. Los matrimonios no pasan por esto, dije señalando sus brazos. Esto no es normal, Sofía. Esto es. Ya basta, gritó ella con una fuerza que me asustó. Basta, mamá. No sabes nada. No sabes lo que es estar casada. No sabes lo que es tratar de mantener una familia. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Porque era cierto, yo nunca me casé. El padre de Sofía nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Yo la crié sola, con mi sueldo de secretaria, con mis manos cansadas, con mis rodillas que dolían de tanto limpiar pisos ajenos los fines de semana para pagar su escuela. Pero nunca, nunca nadie me había puesto una mano encima. Y yo había jurado que mi hija tampoco lo permitiría. Sofía, le dije con la voz quebrada. Tú no mereces esto. Nadie merece esto. Ella se dejó caer en el sofá, escondió la cara entre las manos y empezó a llorar. Un llanto silencioso, contenido, como si llevara meses guardándolo. Me senté a su lado, la abracé, sentí su cuerpo temblar contra el mío. No es tan malo como piensas, mamá, dijo entre sollozos. Fernando, él tiene mucho estrés en el trabajo. La firma está pasando por problemas. Le quitaron un proyecto importante. Está frustrado, pero me quiere. Sé que me quiere. El amor no duele, mi niña. Pero tampoco es perfecto. Tú misma me dijiste que las relaciones requieren sacrificio. Sacrificio no significa dejarte lastimar. Ella levantó la cabeza, me miró con esos ojos hinchados, rojos. ¿Y qué quieres que haga, mamá? ¿Que lo deje? ¿Que regrese contigo como una fracasada? ¿Que le dé la razón a toda la gente que dijo que me casé muy rápido, muy joven? Prefiero tenerte viva y fracasada que muerta y orgullosa. Esas palabras salieron de mi boca sin pensar, pero en cuanto las dije, supe que eran ciertas. Porque algo en mi interior ya lo sabía. Algo en mí ya estaba preparándose para lo peor. La abracé tan fuerte que sentí su cuerpo temblar contra el mío, sentí su respiración entrecortada, sus sollozos silenciosos. Y mientras la sostenía, mientras sentía el peso de su dolor en mis brazos, pensé en todas las veces que Fernando me había sonreído. En todas las cenas donde había actuado como el yerno perfecto. En todas las mentiras que yo había querido creer. Fernando Castillo no era un buen hombre que cometió un error. Era un hombre peligroso que había estado escondiendo su verdadera naturaleza desde el principio. Y yo no iba a dejar que destruyera a mi hija. ¿Dónde está él ahora? Le pregunté. Se fue esta mañana. Dijo que tenía una junta en la oficina. ¿A qué hora regresa? Ella miró el reloj en la pared. Como a las 5. Eran las 4:15. Sofía, escúchame, le dije tomándola de las manos. Vamos a salir de aquí. Ahora. Vamos a mi casa. Vas a empacar lo que necesites y te vienes conmigo. Mamá, no puedo. Él va a... No me importa lo que él haga. Ya no. Pero si me voy, va a buscarme. Ya lo hizo una vez. ¿Qué? Hace 3 semanas intenté irme. Empaqué una maleta, tomé un taxi, fui a casa de mi amiga Lucía. Fernando llegó 2 horas después. Golpeó la puerta hasta que Lucía me entregó. Dijo que si volvía a intentarlo, me iba a encontrar donde fuera. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y Lucía te entregó? Ella tenía miedo, mamá. Fernando estaba gritando, amenazando con llamar a la policía, diciendo que yo había robado cosas de la casa. Lucía tiene 2 hijos pequeños. No quería problemas. Entendí en ese momento por qué tantas mujeres no escapan. No es porque no quieran. Es porque el mundo entero conspira para devolverlas a su infierno. Escúchame bien, le dije mirándola directamente a los ojos. Esta vez va a ser diferente.
Esta vez yo voy a protegerte. Te lo juro por la memoria de tu abuela, por todo lo sagrado, que este hombre no te va a volver a tocar. Sofía me miró con esos ojos color miel llenos de lágrimas, de esperanza rota, de miedo. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo vas a protegerme? Ya lo verás. Me levanté del sofá, saqué mi celular y revisé la hora. 4:20. Todavía teníamos tiempo. Anda, le dije. Ve a tu cuarto, empaca lo esencial. Ropa, documentos, tu laptop, tus diseños. Lo que puedas meter en una mochila. Rápido. Pero mamá. Confía en mí. Ella se levantó lentamente, como si cada movimiento le doliera, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Desapareció por el pasillo hacia la recámara. Yo me quedé ahí de pie en medio de esa sala que olía a miedo, a violencia, a secretos guardados. Y entonces escuché la llave en la cerradura. Fernando había regresado temprano. La puerta se abrió y ahí estaba él. Camisa blanca, pantalones de vestir, maletín negro en mano. Tenía el cabello perfectamente peinado, la barba recortada, los zapatos brillantes. Se veía como lo que siempre había pretendido ser, un hombre exitoso, respetable, normal. Pero yo ya sabía la verdad. Beatriz, dijo con sorpresa genuina. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a mi hija. ¿Sofía está bien? No, Fernando. No está bien. Él cerró la puerta detrás de él, dejó el maletín en el piso. Su expresión cambió. La máscara de sorpresa se cayó y apareció algo más oscuro, más frío. ¿Qué pasó? Tú sabes perfectamente qué pasó. Él se acercó. Yo no me moví. No sé de qué hablas. Sí sabes. Beatriz, si vienes a meterte en mi matrimonio. No me estoy metiendo. Estoy sacando a mi hija. Él se rió. Fue una risa corta, seca, sin humor. ¿Sacarla? ¿A dónde? A mi casa. Donde va a estar segura. Sofía no va a ningún lado. En ese momento, Sofía apareció en el pasillo. Traía una mochila pequeña colgada del hombro, los ojos rojos, las manos temblando. Fernando la vio y su rostro se transformó completamente. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Sofía se quedó paralizada. Vi cómo todo su cuerpo se tensaba, cómo su respiración se aceleraba. Fernando caminó hacia ella con pasos rápidos, decididos. Yo me interpuse. No te le acerques. Él me miró. Y en sus ojos vi algo que me hizo entender por qué Sofía había tenido tanto miedo. Control absoluto. Frialdad calculada. Crueldad disfrazada de razón. Quítate de mi camino, vieja. No. Él apretó la mandíbula. Respiró profundo. Cuando habló, su voz era peligrosamente calmada. Esta es mi casa. Sofía es mi esposa. Tú no tienes ningún derecho de venir aquí a llevártela. Tengo todo el derecho. Soy su madre. Y yo soy su marido. Por ley, tengo más derechos que tú. La ley no te da derecho a golpearla. Yo nunca la he golpeado. Tiene el ojo cerrado, Fernando. Tiene el labio partido. Tiene moretones en todo el cuerpo. Ella se cayó. Es mentira. Pregúntale a ella. Volteé a ver a Sofía. Ella estaba temblando, con la mochila todavía colgada del hombro, mirando el piso. Sofía, le dije con la voz más firme que pude. Dile la verdad. Dile lo que te hizo. Silencio. Sofía, insistí. Ella levantó la mirada, me vio, luego vio a Fernando. Y yo supe en ese momento que el miedo era más fuerte que la verdad. Me caí, mamá, dijo ella con voz apenas audible. Me resbalé en el baño. Ayer en la noche. Fernando no estaba.
Él no tiene nada que ver. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No, Sofía. No hagas esto. Mamá, por favor, vete. Estoy bien. De verdad. Fernando sonrió. Fue una sonrisa pequeña, victoriosa, cruel. ¿Ves? Dijo. Estás inventando cosas. Estás viendo problemas donde no los hay. Yo lo miré. Miré a ese hombre que había destruido a mi hija, que la había convertido en una mujer que mentía para proteger a su agresor, que temblaba en su propia casa. Y algo en mí cambió. Ya no era solo rabia. Era determinación fría, calculada, peligrosa. Está bien, dije volteando hacia Sofía. Si no quieres irte hoy, no te voy a obligar. Pero quiero que sepas algo, mi amor. Yo siempre voy a estar aquí. Siempre. Cuando estés lista, cuando decidas que ya no puedes más, mi puerta va a estar abierta. A cualquier hora del día o de la noche. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Me acerqué a ella, le di un beso en la frente, le susurré al oído, no tengas miedo. Yo voy a arreglar esto. Luego me volteé hacia Fernando. Tú y yo no hemos terminado, le dije mirándolo directo a los ojos. Él se cruzó de brazos. Eso es una amenaza, Beatriz. Es una promesa. ¿Y qué vas a hacer, vieja? ¿Llamar a la policía? Ve y hazlo. Sofía va a decir exactamente lo que acaba de decir. Que se cayó. Que yo no estuve ahí. Y tú vas a quedar como una suegra entrometida, exagerada, que inventa historias. Él se acercó más, bajó la voz. No tienes ningún poder aquí. Ninguno. Así que te voy a pedir que te vayas de mi casa y que no regreses a menos que yo te invite. Yo saqué mi celular. ¿Qué haces? Preguntó él. Le tomé una foto. Una foto clara, perfecta, de su rostro con esa expresión de arrogancia, con esa sonrisa torcida que revelaba su verdadera naturaleza. ¿Estás loca? Borra eso. No. Él dio un paso hacia mí. Bórrala ahora. Yo ya había enviado la foto. A un número específico. Un número que Fernando no conocía. Un número que iba a cambiar todo. Ya está enviada, le dije. Y no hay nada que puedas hacer. ¿A quién se le enviaste? Ya lo vas a saber. Él trató de quitarme el celular, pero yo fui más rápida. Me alejé, guardé el teléfono en mi bolsa. Estás cometiendo un error, dijo él con voz amenazante. No, Fernando. El error lo cometiste tú cuando decidiste tocar a mi hija. Salí de ese departamento con las piernas temblorosas. Con las manos frías. Con la sensación de que si no hacía algo ahora, mi hija iba a morir. No era dramática. No estaba exagerando. Yo había trabajado 25 años en la fiscalía. Había visto cientos de casos de violencia doméstica. Había leído expedientes. Había visto fotos forenses. Y todos empezaban igual. Con un moretón. Con una excusa. Con una promesa de que no volvería a pasar. Y todos terminaban igual. Con una mujer en el hospital. O en el cementerio. No iba a dejar que Sofía se convirtiera en otro expediente. No iba a permitir que terminara como todas las mujeres que yo había visto pasar por mi escritorio durante 25 años. Bajé las escaleras del edificio. Subí a mi carro. Me quedé sentada ahí durante 5 minutos. Con las manos en el volante. Sin encender el motor. Pensando. Evaluando. Planeando. Porque había una cosa que yo sabía y que muchas madres no saben. Yo sabía cómo funcionaba el sistema. Yo sabía que si Sofía iba a la fiscalía ahora mismo y presentaba una denuncia, iban a tomarle declaración. Iban a hacerle fotos. Iban a elaborar un expediente.
Y luego Fernando iba a salir libre. Porque no había testigos. Porque era su palabra contra la de él. Porque Fernando Castillo tenía una familia con dinero. Con abogados. Con contactos. Y Sofía iba a regresar a ese departamento. Y Fernando la iba a golpear peor que antes. Por haber hablado. Por haber denunciado. Por haberse atrevido a contar lo que pasaba detrás de esas puertas. Yo había visto ese patrón demasiadas veces. Así que no iba a seguir el patrón. Iba a romperlo. Encendí el motor. Manejé de regreso a mi casa. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué mi laptop vieja. La que usaba para trabajo cuando me traía expedientes a casa. Y empecé a investigar. Busqué el nombre de Fernando Castillo. Busqué sus redes sociales. Busqué a su familia. Busqué información sobre la firma de arquitectura donde trabajaba. Y luego busqué algo más importante. Busqué a Mónica Reyes. La mujer que había denunciado a Fernando hace 4 años. La mujer que había retirado la denuncia. La mujer que había desaparecido. Tardé 3 días en encontrarla. 3 días de buscar en bases de datos. De llamar a contactos. De seguir pistas que no llevaban a ningún lado. Hasta que finalmente Ricardo me llamó. Beatriz, dijo. La encontré. ¿Dónde está? Oaxaca. Se cambió el nombre. Se mudó hace 3 años. Trabaja en una cafetería cerca del centro. ¿Puedes darme su número? Beatriz, no sé si ella va a querer hablar contigo. Tengo que intentarlo. Ricardo dudó. Luego suspiró. Te lo voy a mandar. Pero ten cuidado. Esta mujer pasó por algo terrible. No la presiones. No lo haré. Esa noche llamé a Mónica Reyes. El teléfono sonó 5 veces. 6. 7. Pensé que no iba a contestar. Y entonces escuché su voz. Bueno. Era una voz joven. Suave. Pero con un filo de desconfianza. Hola, dije. Mi nombre es Beatriz Moreno. Trabajo en la Fiscalía de Puebla. Estoy investigando a Fernando Castillo. Silencio. Un silencio largo. Pesado. Yo no tengo nada que decir sobre él, dijo finalmente. Por favor, le dije. No te estoy llamando como fiscal. Te estoy llamando como madre. Fernando está con mi hija. Y la está golpeando. Otro silencio. Y luego escuché algo que me rompió el corazón. Mónica empezó a llorar. Lloró durante 2 minutos. Yo no dije nada. Solo esperé. Cuando finalmente pudo hablar, su voz temblaba. Yo sabía que esto iba a pasar, dijo. Yo sabía que él iba a hacerlo otra vez. Lo supe desde el momento en que retiré la denuncia. ¿Por qué la retiraste? Porque su familia me amenazó. Porque me llamaron y me dijeron que si no retiraba la denuncia, iban a arruinar mi vida. Que iban a decir que yo era una mentirosa. Que iban a contratar abogados que me iban a destrozar en el juicio. Lo siento mucho. Yo también lo siento. Porque al retirar esa denuncia, dejé libre a un hombre peligroso. Y ahora él está con tu hija. Mónica, necesito que me cuentes todo lo que pasó. Necesito que me ayudes a detenerlo. No voy a regresar a Puebla, dijo rápido. No voy a testificar. No voy a volver a ver a ese hombre. No tienes que verlo. Puedes dar tu testimonio por escrito. Puedes hacerlo desde Oaxaca. ¿Y eso va a servir de algo? Va a servir para demostrar que Fernando tiene un patrón. Que no es la primera vez que golpea a una mujer. Que es un agresor serial. Mónica guardó silencio. Luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Está bien.
Voy a ayudarte. Pero no lo estoy haciendo por mí. Lo estoy haciendo por tu hija. Porque yo sé lo que es vivir con ese miedo. Y no quiero que otra mujer pase por lo que yo pasé. Gracias, le dije. Gracias. Esa noche no dormí. Estuve despierta hasta las 4 de la mañana. Pensando en todo lo que tenía que hacer. Pensando en cómo iba a sacar a Sofía de ahí sin que Fernando se diera cuenta. Porque ese era el problema. Si yo simplemente iba al departamento y le decía a Sofía que se viniera conmigo, Fernando iba a reaccionar. Iba a ponerse violento. Iba a impedir que ella se fuera. Y en el peor de los casos, iba a lastimarla. Necesitaba un plan. Y tenía que ser un plan perfecto. El viernes por la mañana llamé a Sofía. Ella contestó con voz apagada. Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. No estaba bien. Yo lo sabía. Oye, le dije tratando de sonar casual. ¿Quieres que vayamos al mercado mañana? Hace mucho que no vamos juntas. Silencio. No sé si pueda, mamá. Fernando y yo tenemos cosas que hacer. Por favor, Sofía. Solo una hora. Te extraño. Otro silencio. Está bien. Pero solo una hora. Perfecto. Te veo mañana a las 10 en el mercado El Carmen. Colgué. Y empecé a preparar todo. El sábado por la mañana llegué al mercado media hora antes. Compré flores. Compré semitas. Compré chocolate caliente. Y esperé. Sofía llegó a las 10 en punto. Llevaba lentes oscuros. Una chamarra enorme. El cabello recogido en una cola de caballo. Se veía delgada. Frágil. Como si un golpe de viento pudiera tirarla. Nos abrazamos. Y cuando la tuve cerca, cuando sentí su cuerpo pequeño contra el mío, tuve que contener las lágrimas. Vamos, le dije. Quiero que me ayudes a elegir flores para la sala. Caminamos entre los puestos. Yo hablaba de cosas sin importancia. Del clima. De los precios. De una receta nueva que quería probar. Y poco a poco, Sofía empezó a relajarse. Empezó a sonreír. Empezó a hablar. Me contó sobre un proyecto de ilustración que había dejado a medias. Sobre una revista que le había pedido que diseñara una portada sobre violencia doméstica. La ironía me dolió. Sofía, le dije cuando nos sentamos en una banquita con nuestros chocolates calientes. Necesito que me escuches. Necesito que confíes en mí. Ella me miró. Quitándose los lentes oscuros. El moretón en su ojo todavía estaba ahí. Más tenue. Pero ahí. ¿Qué pasa, mamá? Yo sé lo que está pasando. Yo sé que Fernando te está lastimando. Y necesito que me dejes ayudarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedes ayudarme, mamá. Nadie puede. Sí puedo. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que dejarme sacarte de ahí. No es tan fácil. Si me voy, él va a venir a buscarme. Va a encontrarme. Y va a ser peor. No si hacemos las cosas bien. No si lo hacemos con protección legal. Con una orden de restricción. Con una denuncia formal. Ya te dije que no voy a denunciar. ¿Por qué no? Porque lo amo, mamá. Porque cuando no está enojado, es diferente. Es el hombre del que me enamoré. Es dulce. Es cariñoso. Me trae flores. Me dice que lo siente. Sofía, escúchame bien. Ese hombre al que amas no existe. El hombre que te trae flores y el hombre que te golpea son la misma persona. Y mientras tú sigas esperando a que el hombre bueno regrese, el hombre malo te va a seguir lastimando. Ella cerró los ojos.
Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Y entonces dijo algo que me destrozó. Pero si me voy, mamá, voy a quedarme sola. Voy a ser una mujer divorciada. Fracasada. Sin futuro. ¿Tú crees eso? ¿De verdad crees que estar sola es peor que estar con un hombre que te golpea? No lo sé. Ya no sé nada. La tomé de las manos. Sofía, mírame. Tú no eres un fracaso. Tú eres una mujer inteligente, talentosa, hermosa. Y mereces un hombre que te trate con respeto. Con amor. Con dignidad. Fernando no te merece. Pero él dice que nadie más me va a querer. Él miente. Él te dice eso para que te quedes. Para que creas que no tienes opciones. Pero sí las tienes. Y yo voy a estar contigo en cada paso del camino. Ella me miró con esos ojos color miel que había conocido desde que era bebé. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Sofía respiró profundo. Y entonces asintió. Está bien, mamá. Ayúdame. Esas dos palabras. Ayúdame. Eran todo lo que yo necesitaba escuchar. Esa misma tarde empecé a ejecutar el plan. Luego llamé a un abogado. Se llamaba Martín Sánchez. Lo había conocido años atrás en un caso de crimen grave. Era uno de los pocos abogados que realmente se preocupaba por las víctimas. Le conté la situación. Necesito que representes a mi hija, le dije. ¿Ella está dispuesta a testificar? Sí. ¿Y está dispuesta a llegar hasta el final? Aunque la familia del agresor presione. Va a estarlo. Porque yo voy a estar con ella. Martín aceptó. Luego llamé a Mónica. Ya tengo abogado, le dije. Necesito que me mandes tu testimonio por escrito. Con todos los detalles. Con fechas. Con nombres. Lo haré, dijo. Pero Beatriz, ten cuidado. La familia Castillo tiene mucho poder. Van a intentar destruir a tu hija. No van a poder. Porque esta vez no van a enfrentarse solo a una mujer asustada. Van a enfrentarse a una madre furiosa. Mónica se rió. Fue una risa triste. Ojalá mi madre hubiera sido como tú. Lo siento, Mónica. No lo sientas. Solo protege a tu hija. Haz lo que yo no pude hacer por mí misma. Lo haré. Y finalmente, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a ver a la madre de Fernando. Teresa Castillo vivía en una casa grande en una colonia bonita de Puebla. Una casa con jardín bien cuidado. Con rejas de hierro forjado. Con una camioneta cara en la entrada. Toqué el timbre. Una empleada abrió la puerta. Buenos días. Busco a la señora Teresa. ¿De parte de quién? Beatriz Moreno. Soy la madre de Sofía. La esposa de Fernando. La empleada dudó. Luego asintió. Espere aquí. Me quedé parada en la entrada durante 5 minutos. Hasta que Teresa Castillo apareció. Era una mujer de unos 60 años. Cabello teñido de rubio. Ropa cara. Collar de perlas. Expresión fría. ¿Qué quieres? Me preguntó sin saludar. Quiero hablar con usted sobre su hijo. Mi hijo es un hombre bueno. Trabajador. Responsable. Su hijo es un agresor. Un hombre violento que golpea a su esposa. Teresa me miró con desprecio. No sé qué te habrá dicho tu hija, pero te aseguro que Fernando nunca le pondría una mano encima. La vi. Vi sus moretones. Vi su ojo cerrado. Vi las marcas en sus brazos. Eso no lo hizo Fernando. ¿Ah, no? Entonces, ¿quién lo hizo? Probablemente ella misma. Para llamar la atención. Para inventar drama.
Sentí la rabia subir por mi garganta. Señora Teresa, le dije con voz controlada. Su hijo ya hizo esto antes. Hace 4 años golpeó a otra mujer. Una mujer llamada Mónica Reyes. Ella presentó denuncia. Pero su familia la presionó para que la retirara. Eso es mentira. No es mentira. Yo tengo el expediente. Tengo las fotos. Tengo el testimonio. Teresa cruzó los brazos. ¿Y qué quieres que haga yo? Quiero que hable con su hijo. Que le diga que deje a Sofía en paz. Que acepte el divorcio. Que no la busque. Eso no va a pasar. Fernando ama a tu hija. Y si ella lo está acusando de algo que no hizo, es porque alguien le está manipulando. Nadie le está manipulando. Yo la vi. Yo vi lo que su hijo le hizo. Teresa dio un paso hacia mí. Escúchame bien, Beatriz. Mi familia tiene recursos. Tenemos abogados. Tenemos contactos. Y si tu hija se atreve a denunciar a mi hijo, te aseguro que vamos a destrozarla. Vamos a demostrar que es una mentirosa. Una buscona. Una oportunista que se casó con Fernando por dinero. Mi hija no necesita el dinero de su hijo. Lo que necesita es seguridad. Y yo voy a asegurarme de que la tenga. Vete de mi casa. Me fui. Pero antes de irme, me di vuelta y le dije una última cosa. Señora Teresa, usted sabe que su hijo es violento. Usted lo sabe porque probablemente lo vio golpear a Mónica. Y eligió protegerlo. Eligió el apellido de su familia sobre la vida de una mujer. Espero que pueda dormir bien con esa decisión. Cerró la puerta en mi cara. Pero no me importó. Porque yo ya sabía todo lo que necesitaba saber. La familia Castillo iba a pelear. Iban a contratar abogados. Iban a presionar. Pero yo también iba a pelear. Y no iba a detenerme hasta que Sofía estuviera a salvo. La verdad es que hasta ese momento, hasta ese preciso segundo en que mi hija me contó cómo había pasado la noche tirada en el piso esperando a que amaneciera, yo todavía tenía una parte de mí que quería creer que Fernando tenía remedio. Que tal vez con terapia. Con ayuda profesional. Con tiempo. Pero cuando vi su rostro destrozado. Cuando vi cómo temblaba mientras hablaba. Cuando escuché el miedo en su voz al describir cómo había golpeado su cara contra el marco de la puerta. Entendí algo fundamental. Los hombres como Fernando no cambian. No porque no puedan. Sino porque no quieren. Porque para ellos, el poder que sienten al controlar a otra persona es más importante que el amor. Más importante que la familia. Más importante que cualquier cosa. ¿Dónde está él ahora? Le pregunté mientras le ponía una bolsa con hielo en el ojo. Se fue en la mañana. Dijo que tenía trabajo. ¿Te pidió perdón? Sofía bajó la mirada. Me dijo que yo lo había provocado. Que si hubiera limpiado bien la casa, él no se habría enojado. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era tristeza. No era miedo. Era rabia. Rabia pura. Cristalina. Fría como el hielo. Sofía, mírame, le dije. Ella levantó su rostro hinchado. Esto no es tu culpa. ¿Me escuchaste? Nada de lo que Fernando hace es tu culpa. Él elige golpearte. Él elige lastimarte. Tú no lo provocaste. Tú no hiciste nada malo. Pero mamá. No hay peros. Lo que él está haciendo se llama violencia doméstica. Es un crimen. Y yo voy a ayudarte a salir de esto. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Pero voy a encontrar la forma. Me miró con esos ojos color miel que ahora estaban apagados. Vacíos. Como si algo dentro de ella hubiera muerto. Tengo miedo, mamá. Lo sé, mi amor. Yo también. Y era verdad.
Tenía miedo. Porque sabía lo que venía. Sabía que cuando una mujer decide dejar a un hombre violento, ese es el momento más peligroso. He visto casos en la fiscalía. Mujeres que murieron el día que dijeron ya basta. Mujeres que perdieron la vida. Por sus parejas cuando intentaron irse. Mujeres que terminaron en hospitales. En cementerios. En estadísticas. Pero no podía dejar que el miedo me paralizara. Porque si yo me rendía. Si yo dejaba que el miedo ganara. Mi hija moriría. Tal vez no ese día. Tal vez no esa semana. Pero eventualmente, Fernando la mataría. Porque así funciona la violencia. Empieza con palabras. Luego viene el aislamiento. Después los empujones. Los golpes. Y finalmente, la muerte. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que el sistema está diseñado para proteger a los agresores. No a las víctimas. He visto cómo funciona desde adentro. Las mujeres llegan a presentar denuncias y las hacen esperar horas. Les preguntan qué ropa traían puesta. Si habían tomado alcohol. Si habían provocado al agresor. Como si algo justificara la violencia. Como si hubiera una razón válida para golpear a otra persona. Y luego, aunque logren presentar la denuncia. Aunque tengan fotos. Testimonios. Pruebas médicas. El agresor sale bajo fianza. Regresa a la casa. Y la mujer queda indefensa. Con una orden de restricción que no vale nada. Porque ¿quién va a vigilar que el agresor no se acerque? ¿La policía? Por favor. No tienen recursos. No tienen tiempo. No les importa. Entonces la mujer vive con miedo constante. Esperando a que el agresor regrese. A que cumpla sus amenazas. A que acabe con su vida. Y cuando finalmente la matan. Cuando su cuerpo aparece en las noticias. Todos dicen, pobre mujer. Debió haber pedido ayuda. Pero ella sí pidió ayuda. El sistema fue el que falló. Y yo no iba a permitir que el sistema fallara con mi hija. Me quedé con Sofía esa tarde. Preparé té de manzanilla. Calenté sopa de pollo que había traído en un termo. La hice comer aunque dijera que no tenía hambre. Porque yo sabía que necesitaba fuerzas. Para lo que venía. Mientras ella comía en silencio, yo revisaba mi celular. Buscaba opciones. Refugios para mujeres víctimas de violencia. Abogados especializados. Números de emergencia. Y entonces recordé algo. Años atrás, en la fiscalía, conocí a un fiscal que realmente se preocupaba por las víctimas. Se llamaba Martín Sánchez. Era uno de esos hombres raros que no veían los casos de violencia doméstica como pérdidas de tiempo. Que realmente luchaban por las mujeres. Busqué su número en mi agenda. Lo encontré. Marqué. Contestó al tercer timbrazo. Beatriz. Dijo con sorpresa. Hace años que no sabía de ti. Hola, Martín. Necesito tu ayuda. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, suspiró. Beatriz, esto es complicado. Fernando Castillo no tiene antecedentes penales registrados oficialmente. Y si tu hija no presenta denuncia formal, no puedo hacer nada. Lo sé. Pero necesito saber qué opciones tiene. ¿Qué tan protegida puede estar si decide denunciar? La verdad. No mucho. Podemos pedir una orden de restricción temporal. Pero esas órdenes valen poco si el agresor está decidido a violar las reglas. Lo que sí puedo hacer es acelerar el proceso. Evitar que tu hija tenga que esperar meses para que su caso sea escuchado. ¿Y eso ayudaría? Ayudaría a que Fernando no tenga tiempo de presionarla. De convencerla de retirar la denuncia. Entre más rápido movamos el caso,
menos oportunidades tendrá él de manipular la situación. Gracias, Martín. Pero Beatriz, necesito que entiendas algo. Esto va a ser difícil. La familia de Fernando tiene recursos. Van a contratar buenos abogados. Van a intentar desacreditar a tu hija. Van a decir que es una mentirosa. Una interesada. Una mujer despechada. Van a hacer todo lo posible para proteger a su hijo. Yo sé. Pero no voy a dejar que ganen. Eso espero. Porque he visto demasiados casos donde la familia del agresor destruye a la víctima. Eso no va a pasar. Porque esta vez la víctima no está sola. Colgué. Respiré profundo. Y regresé con Sofía. Ella estaba acostada en el sofá. Con los ojos cerrados. La bolsa de hielo sobre su rostro. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Sofía, necesito que tomes una decisión. Ahora mismo. Porque el tiempo está corriendo y cada minuto que pasa, Fernando tiene más oportunidades de lastimarte otra vez. Ella abrió los ojos. ¿Qué decisión? Si vas a denunciarlo o no. Porque si vas a hacerlo, tenemos que actuar rápido. Tengo un fiscal que puede ayudarnos. Tengo información sobre antecedentes de Fernando. Tengo contactos que pueden acelerar el proceso. Pero necesito que tú estés segura. Necesito que sepas que una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Y si me arrepiento? No te puedes arrepentir. Porque si empezamos esto y luego te echas para atrás, Fernando va a saber que intentaste denunciarlo. Y se va a vengar. Va a ser peor de lo que ya es. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No sé si puedo, mamá. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Me incliné hacia ella. Le besé la frente. Tú no tienes que ser fuerte, mi amor. Yo voy a ser fuerte por las dos. Ella sollozó. Y entonces, con voz quebrada, dijo: Ayúdame, mamá. Por favor, ayúdame. Esas dos palabras. Ayúdame. Era todo lo que necesitaba escuchar. Esa tarde tomé control de la situación. Primero, llamé a Ricardo. Ricardo, necesito que me consigas una orden de restricción temporal. Hoy. ¿Ya presentó denuncia Sofía? Lo va a hacer. Pero necesito la orden lista para cuando lo haga. Beatriz, sabes que no funciona así. Por favor, Ricardo. Por todos los años que hemos trabajado juntos. Por todas las veces que me has pedido favores. Te estoy pidiendo uno ahora. Necesito esa orden. Él se quedó en silencio. Luego suspiró. Esto me puede costar mi trabajo. Lo sé. Y nunca voy a olvidar lo que estás haciendo por mí. Dame 24 horas. No tengo 24 horas. Necesito que esté lista en 6. Beatriz. Ricardo. Mi hija está en peligro. Su esposo la golpeó anoche. Tiene el ojo cerrado. El labio partido. Y cuando él regrese, la va a golpear otra vez. Tal vez la mate. ¿Puedes vivir con eso en tu conciencia? Silencio. Largo. Pesado. Dame 3 horas. Gracias. Colgué. Luego llamé a Martín Sánchez nuevamente. Sofía va a presentar la denuncia. Hoy. ¿Puedes recibirnos en tu oficina? Hoy. Beatriz, es domingo. Lo sé. Pero no puedo esperar a mañana. Si espero, Fernando va a tener tiempo de presionarla. De convencerla de que no lo haga. Está bien. Dame 1 hora. Voy a abrir mi oficina. Y finalmente, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé una decisión que cambiaría todo. Pero no podía contarle a Sofía. No todavía.
porque si se lo decía, tal vez se asustaría. Tal vez cambiaría de opinión. Y yo no podía arriesgarme a eso. 2 horas después, estábamos en la oficina de Martín. Era un edificio pequeño cerca del centro de Puebla, con paredes amarillas descascaradas, con un letrero que decía, Despacho Jurídico Sánchez y Asociados. Martín nos recibió en la entrada. Era un hombre de unos 50 años. Cabello canoso. Lentes gruesos. Traje arrugado. Pero con ojos bondadosos. Pasen, dijo. Nos llevó a una oficina pequeña, con escritorio lleno de expedientes, con fotos de familia en las paredes, con olor a café viejo y papel. Sofía, soy Martín Sánchez. Voy a ser tu abogado en este caso. ¿Estás lista para contarme lo que pasó? Sofía me miró. Yo asentí. Ella respiró profundo. Y comenzó a hablar. Le contó todo. Desde el principio. Desde los primeros meses cuando Fernando empezó a hacerle comentarios sobre su ropa. Luego el aislamiento. Las llamadas constantes. Los celos. Las acusaciones. Y finalmente, la violencia física. El primer golpe. Los moretones. La noche anterior cuando la jaló de la cama. Cuando su cara golpeó el marco de la puerta. Cuando la dejó tirada en el piso. Martín tomaba notas. Sin interrumpir. Sin juzgar. Solo escuchando. Y cuando Sofía terminó, él dejó la pluma sobre el escritorio. Sofía, ¿tienes fotos de los moretones? No. Nunca tomé fotos. ¿Alguien más vio las lesiones? Mi mamá. Y tal vez algunas vecinas. Martín miró hacia mí. ¿Tú las viste? Sí. Todas. Durante los últimos meses. Está bien. Eso nos sirve como testimonio. Ahora, Sofía, necesito que sepas algo. Esto va a ser difícil. La defensa va a intentar desacreditarte. Van a decir que inventaste todo. Que eres una mujer despechada. Que solo buscas dinero. ¿Estás preparada para eso? No lo sé. Tienes que estarlo. Porque si no estás segura, si hay aunque sea una pequeña parte de ti que duda, ellos lo van a notar. Y lo van a usar en tu contra. Sofía cerró los ojos. Yo voy a estar con ella, dije. En cada paso. Martín asintió. Bien. Entonces empecemos con la denuncia formal. Vamos a ir a la fiscalía ahora mismo. Ahora. Ahora. Porque entre más tiempo pase, más difícil será probar lo que pasó. Los moretones van a desaparecer. La memoria se va a nublar. Necesitamos actuar mientras todo esté fresco. Sofía me miró con pánico. Mamá. Estoy aquí, mi amor. Vamos a hacer esto juntas. Nos levantamos. Salimos de la oficina. Y nos dirigimos a la fiscalía. La Fiscalía General del Estado de Puebla era un edificio gris. Enorme. Intimidante. Con guardias en la entrada. Con detectores de metal. Con un olor a burocracia y desesperanza. Yo había trabajado ahí durante 25 años. Conocía cada pasillo. Cada oficina. Cada agente. Pero nunca había entrado como víctima. Como madre de una víctima. Y te juro que se sentía diferente. Se sentía como entrar a un laberinto del que tal vez nunca saldríamos. Martín nos guió hacia el área de delitos sexuales y violencia familiar. Era un pasillo largo con sillas plásticas llenas de mujeres. Mujeres con rostros golpeados. Con niños en brazos. Con miradas vacías. Todas esperando. Esperando a que alguien las escuchara. Esperando justicia que tal vez nunca llegaría.
Me acerqué al mostrador. Una mujer joven con uniforme me miró sin interés. ¿En qué puedo ayudarla? Venimos a presentar una denuncia por violencia doméstica. ¿Tienes cita? No. Pero es urgente. Todas son urgentes. Tome un número y espere su turno. Me dio un papelito con el número 47. Miré la pantalla digital en la pared. Iban en el número 23. Esto va a tardar horas, susurré. Martín se acercó al mostrador. Disculpe, señorita. Soy el abogado Martín Sánchez. Represento a la señorita Sofía Moreno. ¿Es posible hablar con la agente Laura Torres? La mujer lo miró con fastidio. La agente Torres no está trabajando hoy. ¿Hay algún otro agente disponible? Todos están ocupados. Tienen que esperar su turno. Pero. Sin peros. Siéntense y esperen. Nos sentamos. Sofía temblaba a mi lado. Tranquila, mi amor. Vamos a estar bien. Pero la verdad es que yo también estaba asustada. Porque sabía cómo funcionaba esto. Sabía que muchas mujeres llegaban aquí llenas de valor. Decididas a denunciar. Pero después de horas de espera. Después de ser tratadas como molestias. Como números. Muchas se arrepentían. Se levantaban. Y se iban. De regreso a las casas donde las golpeaban. De regreso a los hombres que las lastimaban. Porque el sistema las agotaba. Las quebraba. Antes de que siquiera pudieran contar su historia. Y yo no iba a permitir que eso le pasara a Sofía. Saqué mi celular. Marqué a Ricardo. ¿Cómo va esa orden de restricción? Ya casi está. Necesito una firma más. Apúrate. Estamos en la fiscalía y nos tienen esperando como si fuéramos cualquier cosa. ¿Quieren que vaya? No. Solo necesito que esa orden esté lista en una hora. Voy a hacer lo que pueda. Gracias. Colgué. Y esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Pasó media hora. Luego una hora. El número en la pantalla avanzaba lentamente. 31. 34. 38. Sofía estaba cada vez más pálida. Mamá, quiero irme. No. Ya llegamos hasta aquí. No nos vamos hasta que presentes esa denuncia. Pero es que... Sofía, mírame. Si nos vamos ahora, Fernando gana. Te va a seguir golpeando. Y la próxima vez tal vez sea peor. Tal vez la próxima vez no solo sea tu ojo. Tal vez sea tu vida. Ella comenzó a llorar. No puedo, mamá. No puedo hacerlo. Sí puedes. Y lo vas a hacer. Porque yo estoy aquí contigo. Martín se inclinó hacia nosotras. Ya casi nos toca. Solo faltan 5 números más. Y entonces. Justo en ese momento. La puerta de la fiscalía se abrió. Y entró Fernando. No sé cómo nos encontró. No sé si nos siguió desde la oficina de Martín. O si alguien de la familia le avisó. O si simplemente supo que tarde o temprano Sofía vendría aquí. Pero ahí estaba. Con su camisa azul arrugada. Con barba de varios días. Con ojos rojos e hinchados. Miró alrededor. Vio a todas las mujeres esperando. A los niños llorando. A los guardias en la entrada. Y entonces nos vio a nosotras. Su rostro cambió. De confundido. A sorprendido. A furioso. Comenzó a caminar hacia nosotras. Sofía se puso de pie. El papel con el número 47 cayó al suelo. No. 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 Martín se puso de pie también. Señor Castillo,
necesita retirarse. ¿Retirarse? ¿De mi propia esposa? Hay una orden de restricción temporal. Eso no significa nada. Vine a hablar con Sofía. Yo me puse de pie. Me coloqué entre Fernando y mi hija. No te vas a acercar a ella. Fernando me miró. Y se rió. Fue una risa amarga. Llena de rabia. Llena de incredulidad. Tú me vas a detener. Si tengo que hacerlo. Uno de los guardias se acercó. Señor, necesito que baje la voz o tendrá que retirarse. Fernando lo ignoró. Seguía mirándome. Como si yo fuera la culpable de todo. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Le metiste ideas en la cabeza. Le dijiste que me dejara. Le dijiste que yo era un monstruo. Yo no tuve que decirle nada. Tus golpes hablaron por mí. Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas. Y por un momento muy breve, vi algo diferente en su rostro. No era el hombre arrogante que había conocido. No era el abusador que golpeaba a mi hija. Era un hombre roto. Un hombre que había perdido el control. Y que no sabía cómo recuperarlo. Yo la amo, susurró. Su voz se quebró. Yo la amo más que a nada en este mundo. Ese no es amor, dije. Eso es posesión. Tú no entiendes. Tú nunca entendiste. Entiendo perfectamente. Entiendo que lastimaste a mi hija. Que la golpeaste. Que la humillaste. Que le quitaste su alegría. Yo solo. No hay excusa, Fernando. Ninguna. El guardia se acercó más. Señor, última advertencia. Retírese o llamaré a más personal. Fernando miró a Sofía. Ella estaba temblando detrás de mí. Con los brazos cruzados. Con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía, por favor. Perdóname. Sofía no respondió. Solo negó con la cabeza. Fernando dio un paso hacia ella. Y entonces Martín se interpuso. Ya es suficiente. Si no se retira ahora mismo, voy a llamar a la policía. ¿La policía? Ya me arrestaron una vez gracias a esta bruja. ¿Qué más pueden hacerme? Pueden arrestarlo de nuevo. Por violar la orden de restricción. Por acoso. Por intimidación. Fernando miró alrededor. Todas las mujeres en la sala lo estaban mirando. Con ojos llenos de juicio. Con ojos que habían visto hombres como él antes. Finalmente. Después de lo que pareció una eternidad. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir. Se detuvo. Y dijo sin voltear. Esto no va a terminar aquí. Y se fue. Sofía se desplomó en la silla. Temblaba de pies a cabeza. Yo me senté a su lado. La abracé. Ya pasó, mi amor. Ya se fue. Pero Sofía no dejaba de temblar. No dejaba de llorar. No puedo hacerlo, mamá. No puedo. Sí puedes. No. ¿Viste cómo me miró? Me miró como si quisiera matarme. Por eso tenemos que hacer esto. Por eso tienes que presentar la denuncia. Para que no pueda acercarse a ti nunca más. El guardia se acercó a nosotras. ¿Están bien? Sí. Gracias. Si vuelve, me avisan de inmediato. Asentí. Martín se sentó frente a nosotras. Sofía, sé que fue difícil. Pero esto es exactamente por lo que necesitamos actuar rápido. Fernando está desesperado. Y los hombres desesperados son impredecibles. ¿Crees que me haga algo? No lo sé. Pero no podemos arriesgarnos. La pantalla en la pared cambió.
Número 43. Faltaban 4 números. Esperamos en silencio. Sofía se secó las lágrimas. Se enderezó en la silla. Y respiró profundo. Voy a hacerlo, dijo. Voy a presentar la denuncia. ¿Estás segura? Sí. Porque si no lo hago ahora, nunca lo voy a hacer. Y pasaré el resto de mi vida con miedo. La abracé. Estoy tan orgullosa de ti. Número 44. Número 45. Número 46. Y finalmente. Número 47. Nos llevaron a una oficina privada al fondo del edificio. Era un cuarto pequeño. Con paredes grises. Con una mesa y 4 sillas. Con una ventana que daba a un estacionamiento. La agente Laura Torres nos estaba esperando. Era una mujer de unos 40 años. Con cabello corto. Con uniforme impecable. Con ojos cansados pero amables. Sofía, soy la agente Torres. Voy a tomar tu declaración. ¿Estás lista? Sofía asintió. Sí. Bien. Necesito que me cuentes todo desde el principio. Con el mayor detalle posible. Nombres, fechas, lugares. Cualquier cosa que recuerdes. Sofía comenzó a hablar. Y yo escuché. Escuché mientras contaba la historia que ya conocía. Pero también escuché cosas que no sabía. Cosas que nunca me había contado. Como la vez que Fernando la empujó contra la pared y su cabeza golpeó tan fuerte que vio estrellas. Como la vez que la obligó a borrar fotos de sus redes sociales porque se veía muy feliz sin él. Como la vez que la encerró en el cuarto durante horas porque había salido a comprar pan sin avisarle. Cada palabra era un puñal en mi corazón. Cada detalle me recordaba que había fallado. Que no había visto. Que no había protegido. La agente Torres tomaba nota sin detenerse. Sin juzgar. Solo escuchando. Cuando Sofía terminó. Casi una hora después. La agente dejó la pluma sobre la mesa. Sofía, quiero que sepas algo. Lo que viviste se llama violencia doméstica. Y no es tu culpa. Nada de lo que hiciste o dejaste de hacer justifica lo que él te hizo. Sofía asintió. Sus ojos estaban rojos. Hinchados de tanto llorar. Ahora voy a necesitar que firmes esta declaración. Y luego vamos a ir al médico forense para que documente tus lesiones. ¿El médico forense? Sí. Es parte del protocolo. Necesitamos evidencia física de los golpes. Pero ya pasaron varios días. Los moretones ya están sanando. No importa. Todavía hay marcas. Todavía hay evidencia. Sofía firmó la declaración. Con mano temblorosa. Con lágrimas cayendo sobre el papel. Y luego nos llevaron al área médica. El médico forense era un hombre mayor. De unos 60 años. Con lentes y bata blanca. Con voz suave y movimientos delicados. Sofía, voy a examinar tus lesiones. Voy a tomar fotografías. ¿Está bien? Sí. ¿Quieres que tu mamá esté presente? Por favor. Está bien. El doctor comenzó a examinar a Sofía. Primero el rostro. Tomó fotos del ojo morado. Del labio partido. Del rasguño en la mejilla. Luego los brazos. Las marcas de dedos. Los moretones en diferentes tonos. Finalmente la espalda. Sofía se levantó la blusa. Y yo vi algo que no había visto antes. Un moretón enorme. Que cubría casi toda su espalda baja. En forma de pisada. ¿Cuándo te hizo esto?, pregunté. Hace 2 semanas. Me empujó y caí. Y luego me pisó para que no me levantara. Dios mío. El doctor tomó fotos.
Y escribió en su reporte: lesiones consistentes con violencia física. Patrón de abuso sistemático. Cuando terminó, le dio una copia del reporte a Sofía. Y otra al agente Torres. Con esto y tu declaración, tenemos suficiente para proceder, dijo la agente. Ahora voy a enviarlo al Ministerio Público. Ellos decidirán si presentan cargos formales. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Depende. Pero normalmente entre 48 y 72 horas. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, la orden de restricción sigue vigente. Fernando no puede acercarse a ti. No puede llamarte. No puede contactarte de ninguna forma. ¿Y si lo hace? Entonces viola la orden. Y eso es otro delito. Sofía asintió. Está bien. Salimos de la fiscalía casi a las 7 de la noche. Habían pasado 5 horas. 5 horas de declaraciones. De fotografías. De formularios. Estábamos agotadas. Martín nos esperaba afuera. ¿Cómo les fue? Bien. Ya presentamos todo. Perfecto. Ahora lo único que podemos hacer es esperar. ¿Y si Fernando intenta algo? Por eso vamos a tomar precauciones. Sofía, ¿dónde te estás quedando? En casa de mi mamá. Bien. No salgas sola. Si tienes que ir a algún lado, ve acompañada. Y si ves a Fernando, llamas a la policía de inmediato. Sofía asintió. Está bien. Martín nos dio su tarjeta. Cualquier cosa, me llaman. No importa la hora. Gracias. Nos despedimos. Y nos fuimos a casa. Esa noche, Sofía y yo nos sentamos en la sala. Con tazas de chocolate caliente poblano. Con el silencio llenando el espacio entre nosotras. Mamá, ¿crees que hice lo correcto? Sí. Absolutamente. ¿Y si él sale y viene a buscarme? No va a salir. No esta vez. ¿Cómo lo sabes? Porque esta vez tenemos evidencia. Tenemos fotos. Tenemos tu declaración. Tenemos el reporte médico. Pero la última vez que una mujer lo acusó, ella retiró la denuncia. Tú no eres ella. Tú eres más fuerte de lo que crees. No me siento fuerte. La fuerza no es no tener miedo, mi amor. La fuerza es tener miedo y seguir adelante de todas formas. Sofía se recostó en mi hombro. Como cuando era niña. Como cuando tenía pesadillas y yo la abrazaba hasta que se dormía. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo. Nos quedamos así. En silencio. Hasta que ella se quedó dormida. 3 días después. El Ministerio Público presentó cargos formales contra Fernando Castillo. Violencia doméstica agravada. Lesiones dolosas. Amenazas. La fianza se fijó en 200,000 pesos. La familia de Fernando la pagó en menos de 2 horas. Y él salió. Pero con condiciones estrictas. No podía acercarse a Sofía a menos de 300 metros. No podía contactarla de ninguna forma. No podía salir del estado. Tenía que presentarse en la fiscalía cada semana. Y la orden de restricción seguía vigente. Ricardo me llamó esa tarde. Ya salió. Lo sé. Ten cuidado. Estos tipos siempre intentan algo cuando salen. Lo sé. ¿Sofía está bien? Está asustada. Pero está bien. Dile que no salga sola. Y que si ve algo sospechoso, me llame de inmediato. Lo haré. Gracias, Ricardo. Para eso estamos. Colgué. Y le dije a Sofía. Ya salió. Su rostro se puso pálido. Ya. Sí.
Pero no te preocupes. Tiene condiciones. No puede acercarse a ti. ¿Y si lo hace? Entonces vuelve a la cárcel. No lo entiendes, mamá. Él no le tiene miedo a la cárcel. Le tiene miedo a perderme. Por eso tenemos que ser cuidadosas. Los siguientes días fueron tensos. Cada vez que sonaba el timbre. Cada vez que se escuchaba un ruido en la calle. Sofía saltaba. Se asomaba por la ventana. Se escondía. Yo intentaba tranquilizarla. Pero la verdad es que yo también estaba asustada. Porque conocía casos como este. Casos donde el agresor salía. Y la primera cosa que hacía era buscar a su víctima. Para convencerla. O para lastimarla. O para matarla. Y yo no iba a permitir que eso pasara. Así que tomé precauciones. Cambié las cerraduras de la casa. Instalé cámaras de seguridad. Le pedí a los vecinos que me avisaran si veían algo extraño. Y le di a Sofía un botón de pánico que conectaba directo con la policía. ¿Tú crees que todo esto sea necesario?, preguntó Sofía. Más vale prevenir. Me estás asustando. No quiero asustarte. Quiero protegerte. Y funcionó. Porque Fernando nunca vino. Nunca llamó. Nunca intentó contactarla. Al menos no directamente. Pero sí envió a alguien más. Su madre. Teresa Castillo apareció en mi puerta una tarde. Con su bolsa de diseñador. Con sus lentes oscuros. Con su perfume caro. Necesito hablar con usted, dijo. No hay nada de qué hablar. Por favor. Solo 5 minutos. La dejé entrar. Contra mi mejor juicio. Nos sentamos en la sala. Ella se quitó los lentes. Y vi que había estado llorando. Señora Beatriz, vine a pedirle que Sofía retire la denuncia. Me reí. Fue una risa amarga. Llena de incredulidad. ¿Usted cree que voy a permitir eso? Fernando es un buen muchacho. Solo tiene problemas con el temperamento. Su hijo golpeó a mi hija. Eso no es un problema de temperamento. Eso es violencia. Todos cometemos errores. Los errores son olvidar comprar leche. Golpear a alguien no es un error. Es una decisión. Por favor. Si esto sigue adelante, Fernando va a ir a la cárcel. Esa es la idea. ¿Y qué va a pasar con su vida? ¿Con su carrera? ¿Y qué pasaba con la vida de mi hija mientras él la golpeaba? ¿Pensó en eso? Teresa se puso de pie. Su rostro cambió. De suplicante a furioso. Ustedes son unas exageradas. Todas las parejas pelean. No todas las parejas terminan con ojos morados y costillas rotas. Sofía lo provocó. Ella sabe cómo hacer enojar a Fernando. No me importa qué hizo Sofía. No hay nada que justifique lo que Fernando le hizo. Teresa tomó su bolsa. Se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió hacia mí. Van a arrepentirse. Cuando Fernando esté en la cárcel y Sofía se quede sola. Sin dinero. Sin casa. Sin nada. Mi hija va a estar bien. Porque yo estoy aquí. Eso es lo que creí. Y se fue. Le conté a Martín sobre la visita. Él no se sorprendió. Es típico. La familia del agresor siempre intenta protegerlo. Lo minimizan. Lo justifican. ¿Crees que intenten algo más? Posiblemente. Pero no te preocupes. Tenemos todo documentado. No pueden hacer nada. ¿Y el juicio? Se programó para junio. Faltan 4 meses. 4 meses. Se sentía como una eternidad. 4 meses de esperar. De vivir con miedo. De mirar por encima del hombro.
Pero no había otra opción. Solo esperar. Y confiar en que la justicia funcionaría. Y entonces, 2 semanas después de la visita de Teresa, recibí una llamada. Era de un número desconocido. Dudé en contestar. Pero finalmente lo hice. Hola. Señora Beatriz, soy yo, Mónica. Mónica. He estado pensando en lo que hablamos. Sentí un alivio inmenso al escuchar su voz de nuevo. Sí, señora. Soy yo. ¿Cambiaste de opinión? Ricardo me dijo que seguían adelante con la denuncia. Hubo una pausa. Y luego. Yo quiero ayudar también. Nos encontramos 2 días después. En un café cerca del centro de Puebla. Lejos de los lugares donde alguien pudiera reconocernos. Mónica llegó primero. La vi desde afuera. Sentada junto a la ventana. Con una taza de café entre las manos. Tenía 32 años. Pero se veía mayor. Como si la vida le hubiera pasado por encima. Entré. Me senté frente a ella. Gracias por venir, dijo. Gracias a ti por contactarme. Nos quedamos en silencio. Observándonos. 2 mujeres que no se conocían. Pero que compartían algo terrible. El mismo hombre las había lastimado. A ellas. Y a las personas que amaban. ¿Cómo está tu hija?, preguntó Mónica. Asustada. Pero viva. Mónica asintió. Eso es bueno. Eso es más de lo que muchas consiguen. ¿Por qué retiraste la denuncia? Mónica bajó la mirada. Sus dedos apretaron la taza. Porque tuve miedo. Porque su familia me amenazó. Porque me dijeron que iba a arruinar la vida de un buen hombre por un malentendido. ¿Y lo creíste? Por un tiempo. Sí. Me convencí de que tal vez yo había exagerado. De que tal vez yo lo había provocado. Pero ahora sé que todo fue mentira. ¿Qué pasó después de que retiraste la denuncia? Me mudé. Cambié de ciudad. Cambié de teléfono. Cerré todas mis redes sociales. Básicamente, desaparecí. ¿Y él te buscó? No. Una vez que retiré la denuncia, me dejó en paz. Porque ya no era una amenaza. Mónica levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero ahora que sé que hay otra mujer. Ahora que sé que tu hija está pasando por lo mismo que yo pasé. No puedo quedarme callada. No otra vez. Mónica aceptó testificar. Martín estaba sorprendido. Esto cambia todo. Con el testimonio de Mónica, podemos demostrar que Fernando tiene un patrón de comportamiento violento. ¿Y eso ayuda? Sí. Mucho. Porque demuestra que esto no es un incidente aislado. Es un comportamiento sistemático. ¿Cuándo necesitas que declare? La próxima semana. Vamos a presentar su testimonio ante el juez. Mónica asintió. Estaré ahí. Y cumplió. Una semana después. Mónica se presentó en la fiscalía. Con copias de su expediente. Con fotografías de sus propios moretones. Con mensajes de texto que Fernando le había enviado 4 años atrás. Amenazas. Disculpas. Promesas de cambio. Y luego más amenazas. El ciclo completo. Laura Torres tomó su declaración. Y cuando terminó, Mónica se volvió hacia mí. Gracias por darme esta oportunidad. De hacer lo que debía haber hecho hace 4 años. No tienes que agradecer nada. Sí tengo. Porque si yo hubiera seguido adelante con mi denuncia, tal vez Fernando estaría en la cárcel ahora. Y tu hija nunca habría pasado por esto. No puedes pensar así. Lo sé. Pero no puedo evitarlo. Nos abrazamos.
2 mujeres que habían sobrevivido. Y que ahora luchaban juntas. El juicio se programó para junio. 4 meses de espera. 4 meses de vivir con miedo. De mirar por encima del hombro. De saltar cada vez que sonaba el timbre. Pero también 4 meses de sanar. Sofía comenzó terapia. Con una psicóloga especializada en violencia doméstica. Al principio no quería ir. No necesito terapia, mamá. Estoy bien. No estás bien. Y eso está bien. ¿Qué? Que no estés bien. Es normal. Es esperado. Pero necesitas ayuda para procesar todo esto. Finalmente aceptó. Y poco a poco. Empezó a cambiar. Empezó a hablar más. A sonreír de vez en cuando. A volver a dibujar. Un día. Me mostró un diseño que había hecho. Era una portada para una revista cultural. Mostraba a una mujer de espaldas. Mirando hacia el horizonte. Con las manos abiertas. Como si estuviera soltando algo. Es hermoso, dije. Sofía sonrió. Es sobre soltar. Sobre dejar ir lo que ya no te sirve. ¿Y tú estás lista para eso? Estoy intentándolo. Llegó junio. Y con él. El juicio. La sala estaba llena. Familia de Fernando. Familia nuestra. Periodistas. Curiosos. Fernando estaba sentado en la mesa de los acusados. Con traje oscuro. Con corbata. Viéndose como el hombre respetable que todos creían que era. Pero yo sabía la verdad. Y pronto. Todos la sabrían. El fiscal presentó el caso. Mostró las fotografías de Sofía. Leyó el reporte médico. Llamó al estrado a Laura Torres. Que explicó el proceso de la denuncia. Y luego. Llamó a Sofía. Mi hija se levantó. Con piernas temblorosas. Con manos sudorosas. Pero se levantó. Y caminó hacia el estrado. Juró decir la verdad. Y comenzó a hablar. Al principio con voz baja. Casi inaudible. Pero poco a poco. Su voz se hizo más fuerte. Más clara. Más firme. Contó todo. Los primeros meses. Cuando Fernando era encantador. Atento. Amoroso. Y luego. Cómo empezaron los comentarios. Las críticas. Los insultos. El primer empujón. El primer golpe. Las disculpas. Las promesas. Y luego el ciclo que se repetía. Una y otra vez. Hasta la noche en que Fernando la golpeó tan fuerte. Que pensó que iba a morir. Cuando terminó. Había lágrimas en su rostro. Pero también. Había fuerza. El abogado de Fernando intentó desacreditarla. ¿No es cierto que usted tiene un temperamento difícil? No. ¿No es cierto que usted provocaba a mi cliente? No. ¿No es cierto que los moretones pudieron haber sido causados por una caída? No. Fueron causados por los puños de su cliente. El abogado no tenía nada más. Porque la verdad era clara. Y la verdad no necesitaba adornos. Luego fue el turno de Mónica. Ella subió al estrado. Y contó su historia. Como Fernando la había cortejado. Cómo había sido perfecto al principio. Y cómo se había convertido en una pesadilla. Las mismas tácticas. Las mismas excusas. El mismo ciclo. Cuando terminó. El fiscal preguntó. ¿Por qué retiraste la denuncia hace 4 años? Porque tuve miedo. Porque me sentí sola. Porque su familia me amenazó y yo no tenía a nadie que me apoyara. ¿Y por qué decidiste volver ahora?
Porque no quiero que otra mujer pase por lo que yo pasé. Porque no quiero que Fernando Castillo siga lastimando a más personas. El abogado de Fernando intentó desacreditarla también. ¿No es cierto que usted inventó esta historia para vengarse de mi cliente? No. Esto no es venganza. Es justicia. ¿Y qué ganas tú con esto? Nada. Absolutamente nada. Excepto la paz de saber que hice lo correcto. El juicio duró 3 semanas. Testigos. Evidencias. Argumentos. Y finalmente. El veredicto. Nos sentamos en la sala. Sofía a mi lado. Con mi mano apretando la suya. El juez entró. Y comenzó a leer. En el caso del Estado contra Fernando Castillo. Por los cargos de violencia doméstica agravada. Lesiones dolosas. Y amenazas. Este tribunal encuentra al acusado. Culpable. Culpable de todos los cargos. El juez continuó. Fernando Castillo es sentenciado a 10 años de prisión. Con mínimo de 6 años antes de poder solicitar libertad condicional. Además, deberá completar programas de rehabilitación. Y tendrá orden de restricción permanente contra Sofía Moreno. Escuché un grito detrás de mí. Era Teresa. La madre de Fernando. Llorando. Gritando que esto era injusto. Que su hijo era inocente. Pero yo no sentí lástima. Sentí alivio. Sofía se dejó caer en mi hombro. Llorando. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación. Se acabó, mamá. Se acabó. Sí, mi amor. Se acabó. Salimos de la sala. Y afuera. Mónica nos esperaba. Lo logramos, dijo. Sí. Lo logramos. Nos abrazamos las tres. 3 mujeres que habían luchado. Y que habían ganado. Martín se acercó. Felicidades. Hicieron un trabajo increíble. Gracias a ti. Por creer en nosotras. Siempre. Ricardo también estaba ahí. Me abrazó. Sabía que lo lograrías. No lo habría logrado sin tu ayuda. Para eso estamos los amigos. Esa tarde. Sofía y yo fuimos a comer. A un pequeño restaurante cerca del mercado La Victoria. Pedimos mole poblano. Arroz rojo. Agua de horchata. Y por primera vez en meses. Comimos sin miedo. Sin mirar por encima del hombro. Sin esperar que algo terrible pasara. Mamá, ¿cómo me veo? Hermosa. No. En serio. ¿Cómo me veo? Más fuerte. Más libre. Sofía sonrió. Me siento libre. Como si finalmente pudiera respirar. Y deberías. Porque ahora tu vida es tuya. Gracias, mamá. Por no rendirte conmigo. Por pelear por mí cuando yo no podía pelear por mí misma. No tienes que agradecerme. Eso es lo que hacen las madres. Pero no todas lo hacen. Lo sé. Y por eso te estoy agradecida. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sofía se mudó a su propio departamento. Uno pequeño. En Cholula. Con ventanas grandes. Y paredes blancas. Que ella llenó con sus diseños. Con fotografías. Con plantas. Con vida. Volvió a trabajar. A ilustrar. A crear. Y poco a poco. Volvió a ser ella misma. Pero una versión nueva. Más fuerte. Más consciente. Más cuidadosa. Pero también más valiente. 2 años después. Ricardo me llamó. Fernando está en terapia obligatoria en la prisión. ¿Y cómo va?
El psicólogo dice que está progresando. Pero tú y yo sabemos que eso no significa mucho. ¿Crees que cambie? No lo sé. Algunos lo hacen. La mayoría no. ¿Y si sale y busca a Sofía? La orden de restricción es permanente. Si se acerca a ella, vuelve a la cárcel. Bien. ¿Y Sofía? ¿Cómo está? Bien. Muy bien, de hecho. Me alegra escuchar eso. Y era verdad. Sofía estaba bien. Mejor que bien. Estaba floreciendo. 3 años después del juicio. Sofía conoció a alguien. Su nombre era Alejandro. Trabajaba en una librería independiente en el centro de Puebla. Era tranquilo. Respetuoso. Amable. La primera vez que lo vi. Estaba nervioso. Mucho gusto, señora Beatriz. Sofía me ha contado mucho de usted. Espero que cosas buenas. Solo cosas buenas. Observé cómo interactuaba con mi hija. Cómo la escuchaba cuando hablaba. Cómo respetaba su espacio. Cómo nunca la interrumpía. Cómo nunca la controlaba. Y vi algo en los ojos de Sofía. Algo que no había visto en años. Paz. 5 años después del juicio. Sofía estaba embarazada. 4 meses. Me lo dijo un domingo. Durante nuestra comida semanal. Voy a ser abuela, dije. Y yo voy a ser mamá. Nos abrazamos. Llorando de felicidad. ¿Tienes miedo?, pregunté. Un poco. Pero también estoy emocionada. Vas a ser una madre maravillosa. ¿Tú crees? Lo sé. Sofía me mostró el proyecto en el que estaba trabajando. Una portada para una revista. El tema, violencia doméstica y cómo salir de ella. La ilustración mostraba a una mujer caminando hacia la luz. Con cadenas rotas detrás de ella. Es poderoso, dije. Es mi historia. Y es la historia de miles de mujeres. Y ahora es también una historia de esperanza. Sí. De esperanza. Una tarde. Mientras Sofía estaba visitándome. Sonó el timbre. Era una mujer joven. 28 años. Con ojos asustados. Con moretones en los brazos. Disculpe, ¿es usted Beatriz Moreno? Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Valeria. Y necesito ayuda. La dejé entrar. Y mientras Sofía preparaba café, Valeria contó su historia. Una historia que ya conocíamos. Porque la habíamos vivido. Y mientras la escuchaba, supe que esto no terminaba con nosotras. Que había más mujeres. Que siempre habría más. Pero también supe que no estaban solas. Que había mujeres como nosotras. Dispuestas a luchar. A ayudar. A creer. Esa noche. Después de que Valeria se fue. Con números de abogados. Con información sobre refugios. Con la promesa de que no estaba sola. Sofía y yo nos quedamos en la sala. Con tazas de chocolate caliente poblano. ¿Recuerdas cuando pensaste que nunca saldrías de eso?, pregunté. Sí. ¿Y ahora? Ahora sé que salí. Y que nunca voy a volver. Y eso es todo lo que importa. Sofía puso su mano sobre su vientre. Quiero que mi hijo crezca en un hogar lleno de amor. De respeto. De paz. Y lo hará. Porque voy a romper el ciclo. Ya lo rompiste. Guardé la fotografía de Fernando. La que había tomado ese día. Cuando lo confronté en el departamento. La que había enviado a Ricardo. La que había cambiado todo. La guardé en una caja. En el fondo de mi closet. No la necesitaba más.
Porque Fernando ya no tenía poder sobre nosotras. Ya no era una amenaza. Era solo un recuerdo. Un recordatorio de lo que habíamos sobrevivido. Y de lo fuertes que éramos. Domingo por la tarde. Sofía, Alejandro y yo estábamos en el jardín de mi casa. Con platos de mole poblano. Con tortillas recién hechas. Con agua de horchata. El sol brillaba. Los pájaros cantaban. Y por primera vez en años. Todo estaba en paz. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber hecho lo que hiciste?, preguntó Sofía. ¿De salvarte? Sí. Nunca. Ni por un segundo. ¿Aunque te costara tanto? Especialmente porque me costó tanto. Porque eso significa que valió la pena. Sofía tomó mi mano. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi amor. Alejandro sonrió. Y levantó su vaso. Por las mujeres fuertes. Y por las madres que nunca se rinden. Brindamos. Y en ese momento. Supe que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada momento de miedo. Porque mi hija estaba viva. Estaba libre. Y estaba feliz. Si estás leyendo esto. Y te sientes identificada. Si tienes miedo. Si crees que no hay salida. Quiero que sepas algo. Sí la hay. No es fácil. No es rápida. Pero existe. Y hay personas dispuestas a ayudarte. A creer en ti. A luchar contigo. No estás sola. Nunca estás sola. Y mereces ser feliz. Mereces ser libre. Mereces vivir sin miedo. Esta es mi historia. La historia de cómo salvé a mi hija. Y de cómo ella se salvó a sí misma. Porque al final, la verdadera fuerza no es no tener miedo. Es tener miedo. Y seguir adelante de todas formas. Es caer. Y levantarse. Es romperse. Y reconstruirse. Más fuerte que antes. Y eso es exactamente lo que hicimos. Sofía y yo. Nos rompimos. Y nos reconstruimos. Juntas. Y ahora. Somos imparables. Si esta historia te llegó al corazón y crees en la fuerza de las mujeres, por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Te leo.